que me tardo en hacer esta red de intercambio. Bueno, esto prácticamente no sé si lo voy a subir o no. Así que hola a todos por si lo están viendo y si no, pues ya lo estarán viendo solamente en mi biblioteca. Bueno, pues voy a hacer este diseño de red de intercambio. Tenemos 4 corrientes y 2 son frías, 2 son calientes. Y me parece que es este ejercicio. Si es este, donde el delta T mínimo es 25. Okay, bueno, este ya pueden hacer como tal el análisis del punto pinch. Yo aquí ya se los estoy entregando. No les cuesta nada, pues en este caso hacer el análisis, ¿no? Bueno, según esto, el pinch caliente son 115, el temperatura del pinch frío es 90, calentamiento servicio son 195 y enfriamiento son 60. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer este de acá. Claro, me voy a robar estas líneas para que me sirvan como referencia nada más para llevar a cabo mi desarrollo, ¿no? Bueno, a ver, entonces necesito 2 líneas de corrientes calientes y 2 líneas de corrientes frías. Esto solo es para la representación como tal. Ahorita veo cuánto mide cada una y así, ¿no? Bueno, empiezo por la corriente A. La corriente A va a ser esta y dice que va a estar de 90 a 160. Entonces le voy a poner, en este caso, 8 centímetros. Simplemente para representar. Ahorita vemos la escala, ¿no? O sea, esto es como lo de menos. Esto es porque obviamente lo estoy presentando en PowerPoint, ¿no? Pero en realidad da igual. Luego va de 40 a 145. Entonces estas serían de diferencia 10.5. Más o menos. Yo creo que vamos a necesitar algo más largo, ¿no? Pero bueno. Luego esta va de 170 a 80. Esta debe de medir también 9. ¿Por qué? Esto es nada más la preparación, de hecho, ¿no? La diferencia son 9 centímetros como tal. Y luego de 140 a 80, esta debe de medir 6 centímetros. 6. Como obviamente esto está muy chiquito, ¿no? Como tal, lo voy a aumentar un poquito más. Vamos a ponerle, no sé, por 2, no sé, 16. Luego esta, creo que sí me alcanza. O sea, sí me alcanza como tal la diapositiva. 21. Luego 18. O sea, para que sea un poco más largo, ¿no? Y esta de acá, 12. Ahorita vemos qué onda. Bueno, entonces vamos a poner la representación. Es la corriente A. Y vamos a ponerlo como lo hice en uno de los ejercicios anteriores. Acá está, ¿no? O creo que es un ejercicio todavía más arriba. Déjenme buscarlo. Es este. Ok. Voy a robar el cuadrito para ponerle el valor de la corriente y el valor del FCP. Bueno. Este de acá es la corriente A. O acá vamos a ponerle A, nada más. Y tiene un FCP de 3.6. 3.6. Ahí está. Vamos a poner la temperatura de entrada. La temperatura de entrada de esta corriente son 90. Ahorita vemos porque yo creo que vamos a tener que jalarla un poco más para acá. Ahorita vemos todo eso. 90 grados. Si quieren adelántenle a donde ya tengo como todo hecho, ¿no? Supongo que en algún momento lo haré. Pero pues este lo decidí grabar desde cero prácticamente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ejercicio para dejar de tarea, ¿no? Y les prometí que les iba a dar el diseño. Entonces tengo varios hechos, pero quiero hacer unos nuevos, ¿no? No me gusta tanto repetir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ok, bueno, esta va a ser la corriente A. Ahorita pongo el punto pinch. Ahora vamos con la corriente, en este caso sería la corriente B. La voy a poner por acá, corriente B. La corriente B tiene un FCP de 3. Y esta corriente B son 40 grados. 40 grados. 40. Bien. Ahí está. Bueno, ahorita pongo las temperaturas finales. De una vez, ¿no? La temperatura final de la corriente A son 160. Entonces esta iría por acá. 160. 160. Luego la temperatura final de
La otra corriente son 145. Ya estaba por acá. Ahora la estoy colocando arriba, ¿no? Pasa algo, las coloco arriba las frías, ¿no? Pero creo que yo estoy acostumbrado a colocar las calientes arriba. Entonces de una vez mejor, antes de hacer mi desastre, porque ya lo estoy comenzando a hacer, pues mejor voy a pasar todo hacia abajo. Es meramente como la parte del diseño, ¿no? O sea, nada más es como lo que te acostumbras a trabajar o no. Pero pues ya estaba acostumbrado más o menos a trabajar que la parte de las corrientes frías van abajo. De ahí en fuera no pasa nada. Bueno, vamos con las corrientes calientes. La corriente caliente se parte de 170 hasta 80, entonces este le debe de corresponder. De hecho, es exactamente el mismo lugar donde van a parar. Pero pues más o menos yo creo que es esta de aquí. Ahí está. Es la corriente C. Voy a poner aquí arribita. Corriente C. Esta va ahora acá. Es corriente C. Su FCP son 2.4. 2.4. La temperatura inicial de esa corriente C son 170. 170, entonces por eso la puse un poquito, pues, más o menos para que correspondan las temperaturas, ¿no? O sea, esta 170, esta 160 y más o menos están alineadas. La corriente D empieza en 140 y aproximadamente pues tendría que ser por aquí. Un poquito antes de la de 145, ¿no? O sea, aquí vamos a poner primero la corriente, el título, que es en este caso corriente D. ¿Sale? Y la corriente D tiene un FCP de 3.6 también. 3.6. Muy bien. Esta corriente como tal empieza en 140. Y ahora vamos a poner las temperaturas finales. La corriente C termina en 80. O sea, C por acá. Un poquito antes que el bloque de 90. Y digo, para que se estén más o menos al mismo. Más o menos están al mismo. También se termina en 80. 140 y 80. Ok. Ahora voy a colocar el punto pinch. ¿Sale? Y el punto pinch voy a robarme esta línea hacia acá. Ahora lo voy a poner pues todo completo, ¿no? Simplemente para diferenciar las temperaturas. Es decir, que el punto pinch está en 195 para la caliente. Y no es cierto. Sí, esos son los servicios de calentamiento. Son 115 para la caliente y 90 para la fría. Pues más o menos por aquí. ¿Sale? Pinch frío. Es lo que, por ejemplo, aquí va a haber como un problema, ¿no? Bueno, más o menos problema, no tanto. Porque en la forma en que yo lo hago, o sea, por ejemplo aquí, yo me doy cuenta que, por ejemplo, ¿no? A ver, para que se me entienda. Digo, yo me estoy entendiendo, pero si alguien más lo va a ver, pues en este caso sería temperatura de pinch caliente son 115. 115 sería aquí temperatura del pinch caliente, ¿no? Entonces el pinch caliente son 115, que es esta de acá. Entonces, bueno, voy a quitar este por acá porque me estorba un poquito. El delta T mínimo también lo voy a colocar por acá, simplemente como referencia. Entonces el pinch caliente son 115. Ajá, que serían las temperaturas que tenemos por este lado. Y las temperaturas del pinch frío. La temperatura del pinch frío sería, no sé, 90, ¿no? Entonces es aquí donde mi representación tiene un problema porque, ¿no? Por ejemplo, voy a poner acá, temperatura del pinch frío, no sé. Es que aquí hay un problema. Sobre todo porque, como a mí me gusta hacerlo, esta quedaría 90 y obviamente como la línea, yo trato de representar exactamente las líneas aquí. Entonces tendría que recorrer esta. No, obviamente ya me di cuenta que, de hecho, ahorita me acabo de dar cuenta que estas deben de quedar hasta acá, ¿no? Porque si es 80, que a este lado. Si es 80 debe de quedar a un valor menor. Solo que se me va, perdón, ¿no? Pero voy dando cuenta. Y esta de 90, entonces lo que les digo, la temperatura del pinch frío que representa estas son como tal este valor. Entonces lo único que me quedaría como tal sería alargar esta de acá, o sea, colocarla por acá. No, hacer esta por acá. Y ya. Porque esta vemos que nada va a existir por este lado, ¿no? O sea, si hago esta representación, si hago la de las dos líneas, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, aquí lo voy a dejar para que no exista ningún problema. Quizás lo que podría hacer aquí para que se viera un poquito más
como o que tenga más estética, nada más es en este caso trazar un poquito los valores de estas corrientes, no sé, que terminen 80, terminen 80 y bueno, quizás así ya sea un poquito más claro, no están en este caso en, digamos, como tal, pues, proporcionales, pero bueno, algo es algo, ¿no? Bien, lo que sigue en este caso es ahora colocar los valores para arriba, bueno, colocar como tal qué cantidad de energía puedo ceder arriba y abajo del punto pinch, ¿no? Entonces voy a empezar con esa parte de la cantidad de energía que podemos tener arriba del punto pinch y abajo del punto pinch para cada tipo de corriente. Vamos a empezar con las calientes. Entonces aquí voy a colocar delta H. Delta H de la corriente, vamos a poner la corriente A, que sería delta H de la corriente A, y vamos a empezar con arriba del punto pinch. Arriba del punto pinch, en este caso el FSP de la corriente, no es la corriente A porque puedo hacer todas de un solo golpe, pues sí, pero voy a poner primero calientes. Ven, ya estoy colocando la corriente que no es, la corriente C. El FSP de la corriente C, en este caso es 2.4, entonces voy a poner aquí 2.4. Y aquí voy a colocar como referencia la temperatura del pinch caliente, que son 115, menos este de acá, que son 170. 170. Bien. Ahorita hago como tal los cálculos. ¿Por qué no tengo a la mano? Dices, oye, pero tienes tu hoja de Excel a la mano. Pues sí, ahorita lo hago. Simplemente voy a poner la representación. O uno por uno. Bueno, total. Ahorita pongo el resultado, ¿no? Eso sería arriba del punto pinch. Luego, pues voy a colocar para la corriente D. Entonces, de la corriente D, tendríamos que son 115, que es la temperatura del pinch, y la temperatura final, que son 140. Bien. Entonces vamos a hacer mi cálculo. Acá está mi hoja de mi cálculo. De hecho, lo puedo hacer todo por partes o lo puedo hacer en un solo paso, ¿no? Bueno, pero de hecho no tengo aquí una hoja de cálculo con la que pueda hacer el diseño. Ya después trabajar en una hoja de cálculo para el diseño. Mientras me conformo con nada más empezar a calcular los delta H, ¿no? De hecho, igual íbamos a ponerlo acá. Vamos a poner por acá, ¿no? Aquí están, de hecho aquí están, ¿no? De hecho los podría poner más o menos así, que no lo he hecho, pero, a ver, vamos a hacerlo de una vez. Digo, perdón si esto se va alargando un poquito más, nada más esto lo quiero hacer para, como tal, en el futuro tener alguna herramienta a la mano. Fría, fría, caliente, caliente, corriente A, corriente B, corriente C. El delta H arriba, en este caso es, como tal, la temperatura final, que son 160 y 145. Eso es lo que estoy viendo. Que 170, ok. Ya lo vi. Son estas de acá, ¿no? Entonces, de hecho, la multiplicación sería como tal los 80. Aquí está mal, justo porque las tengo al revés. Entonces vamos a colocarlo. Bueno, pues ya lo voy a hacer de una vez, ¿no? Ya que lo estoy colocando bien. Aquí sería, por ejemplo, este sería igual. Es la corriente C. Sería el FSP. De hecho, si ustedes lo quieren saltarse esa parte, sáltensela. Y ya nada más corroboran que los valores estén correctos. Sería la temperatura, en este caso, de entrada, que son 270 menos. No es cierto, es el pinch caliente, es este de acá, menos la temperatura de entrada, que sería este de acá. Entonces estaríamos hablando de 132 kilowatts negativos, ¿no? Y luego, para la otra corriente, que es la corriente D, igual voy a colocar el FSP, que sería los 3.6 multiplicado por la temperatura, en este caso el pinch caliente, no es cierto, sí, pinch caliente, que sería esta de acá, a ver, ya estoy regando, pinch caliente, menos la temperatura, en este caso final, que son 140, y bueno, ahí está, serían 90 y 132. De una vez, bueno, ahorita voy a regresar, entonces lo voy a apuntar nada más, son 132 y 90. Aquí vamos a colocar 132 negativos porque estamos en una corriente caliente y esta cede energía. 132 kilowatts y 190, ¿no? Kilowatts, o es al revés. Kilowatts, creo que es al revés, ¿no? Estas son 190 y estos son 132. Mira, obviamente, ¿no? A ver, ¿dónde está destilación? Creo que tengo que cerrar mis hojas de cálculo de mis otras clases. 132 y 90. Se me va, perdón.
Van a decir, sí, ya vimos que esta parte. ¿Por qué no editas tu video? Porque me tardo más en subirlos. Entonces ya como tal, pues no queda, ¿no? Bueno, entonces ese es arriba del punto pinch. Vamos a ponerle acá de este lado. Arriba. Arriba. Ok, entonces ahora ya tengo lo de arriba. Para las corrientes C y D, que son las corrientes calientes. ¿Por qué no haces todo de un solo paso? Porque no quiero, ahorita no quiero. Y esto es abajo. Ok, abajo el punto pinch serían ahora los 115 y serían 80, ¿no? Sería aquí, por ejemplo, para la corriente C. Es 80 menos 115, que es el punto pinch caliente. Y aquí es la misma. 80 menos 115. ¿Sale? Bueno, entonces voy a calcular esto en la hoja de Excel. Ya para que la que sigue nada más copie y pegue. Ok, entonces para el delta H de abajo sería, primero que nada, sería como tal la temperatura final, ¿no? Que sería esta de 80 menos la temperatura del pinch caliente y el FSP que no lo está tomando. Este FSP pues es este de acá, que es el 2.4, ¿no? Ahí está. Y me da menos 84. De una vez lo voy a colocar por acá porque si no se me olvida. Menos 84. Perdón, a veces se me va mucho la onda. Me acabo de darme cuenta de algo, que es una barbaridad. Que la corriente D tiene un valor de 3.6. 3.6. Entonces, aquí es 3.6 también. Entonces, si fijan, o sea, tengo que poner mucha atención porque si no se me va mucho. Nada más que, por ejemplo, quiero revisar que aquí claramente ocupé el cálculo del 3.6, o sea, estaba bien. Pero en la presentación que voy a ocupar, pues no coloqué bien el FSP, ¿no? De una vez aquí coloco bien el FSP, que es 3.6, la temperatura en este caso que son los de 80, menos el pinch caliente que son 115. O sea, los resultados estaban bien, nada más que la representación estaba incorrecta. Entonces son 80 menos el pinch caliente. 80 menos el pinch caliente, que es M14, por el valor del FSP. Y aquí se me fue un negativo. Ahí está. Y estos son 126. Bueno, voy a cerrar mi presentación de ingeniería de vapor. Porque si no, yo creo que voy a cerrar todo. Propiedades también. Este también lo voy a cerrar. Que esté de destilación. Este pues no lo puedo mostrar en pantalla porque están los nombres de los grupos. Bueno, así que se me lo voy a quedar. No porque quiera, sino porque pues ya ni modo. 126. 126. Bueno, pues está guardando. Bueno, mientras platicamos esto, hay que recordar que la sumatoria, en este caso de las corrientes, que yo estoy en este caso trabajando, que estoy calculando estas dos, ¿no? El delta H. Me tienen que sumar como tal, pues el valor de 216 y 216. Entonces digo, nada más para como tal comparar. De hecho lo voy a poner aquí nada más, como meramente comparación mientras se guarda. Son 132 y 84, pues obviamente da 216. Y aquí son 90 y 126. También me da 216. Entonces sí estoy partiendo bien el delta H. Porque insisto, la energía necesaria, que, bueno, más bien para ceder 170 para 80 necesito ceder 216 kilowatts, ¿no? Solamente que estoy haciendo el diseño arriba y abajo del pinch. Entonces estoy viendo qué energía puedo ceder arriba y qué energía puedo ceder como tal abajo del pinch, ¿no? Nada más. Ok, entonces ya se dio. 126, bueno, entonces ya suman los dos. Perfecto. Ahora vamos con las corrientes frías. Las corrientes frías como tal sería la corriente A y la corriente B. La corriente A, de una vez voy a poner los FSPs porque si no se me va. La corriente A tiene un valor de 3.6 y la corriente B tiene un FSP de 3. Ok, digo, reviso nada más porque como ando así como estoy, pues igual y la riego. Bueno, vamos a ponerle corriente A y corriente B y vamos a poner los FSPs de una vez porque no quiero ahí alguna desgracia. Bueno, para empezar aquí vamos a colocar
El punto pinch para el frío, que sería en este caso 90. Temperatura del pinch frío 90. Entonces 90 para la corriente A y serían 160 para la temperatura final. Luego aquí serían igual 90, que es el pinch frío, y serían 145 para la corriente B, que es esta de acá. Bueno, entonces ahorita calculo esto de acá. Voy a poner igual, yo creo que por partes, porque si no se me olvida, ¿no? Entonces vamos a regresar a mi hoja de Excel. Y entonces aquí vamos a colocar, ¿no? El delta H de la corriente A. La corriente A tiene un FSP de 3.6. Y esto sería como tal la temperatura final, son 160. Y la temperatura del pinch frío, que es esta de acá, entonces me darían 252, que era lo que ya tenía como tal. Bueno, nada, estoy revisando. Luego, esta de acá sería igual a, como tal, el FSP de la corriente B por la temperatura de 145 menos el pinch frío. Y ahí está, ¿no? Entonces son 165 y 252. Entonces vámonos para acá. Voy a colocar 252, 252. Ahí. Y ¿qué? 136 y 165. Y obviamente es positivo porque podemos absorber energía, ¿no? Ahora, abajo del punto pinch la corriente A no existe. Entonces pues serían aquí 90 menos 90. O simplemente puedo colocar el 0. Y ya, porque no tengo, en este caso, corrientes frías de este lado. Luego, la corriente CB. Bueno, pero la corriente B, ¿cuál se ve? Que la corriente B tiene en este caso 90, el punto pinch. Y la temperatura final son 40. Esta la puedo hacer yo solito. Son 90 menos 40, 50. Por 3 son 150. Bueno, nada, voy a regresar a mi hoja de Excel ya para fijarme que esto esté totalmente correcto. Aquí, por ejemplo, no está correcto. Aquí es temperatura, bueno, más bien primero es FSP 3.6 por la temperatura del pinch frío menos la temperatura de entrada. Y aquí pues serían como tal 0, ¿no? Y luego esta de acá sería, ¿por qué no como tal dejas constante las cosas? Pues lo puede hacer, ¿no? Pero aquí, en este caso, el chiste es ver nada más las cuentas, ¿no? Quizás después haga un diseño y ya se acabó, ¿no? Pero, insisto, aquí hay que nada más checar. Son 90-40 y el FSP era de 3, entonces son los 150. Solo para checar 252 y 0 son 252, que es el delta H. Y luego 165 y 150 son 315, que es el delta H, entonces los estoy partiendo bien como tal. Ya tengo la energía de la corriente, en este caso, bueno, todas esas corrientes. Y ya podemos irnos como tal a mi diseño, ¿no? Ahora sí. Bien, ya tengo las energías arriba abajo. Voy a irme a poner este de acá. Y voy a poner mis tablitas. Bueno, este caso solamente es para tener la referencia. Entonces voy a colocar primero lo que tenemos arriba y abajo. Es decir, puedo poner como tal esa tabla en general. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué le puedo quitar? A ver, vamos a ponerle de este lado. Yo creo que por partes, ¿no? Vamos a ponerle acá corriente. Lo copiamos acá. Obviamente quiero pegar solamente los valores. Y vamos a poner el delta H por acá. A ver. Digo, esta es la preparación. Ustedes obviamente lo van a ir haciendo a mano. O en Excel, bueno, o en el PowerPoint. Aquí como tal, pues no lo sé. Voy a colocar los valores también. Simplemente. O igual dejarlo todo esto. A ver. Pues aprovechando, ¿no? De hecho, pues es lo mismo. Entonces voy a jalar este de acá. Y así hasta abajo. Ok. Entonces voy a colocar la tablita, la preparación. Por acá. Perfecto. Y ahora. El punto es. O sea, el punto es que la pueda representar. Y ahora voy a colocar exactamente lo mismo aquí. Lo voy a pegar de este lado. Y ahora voy a copiar el delta H que está aquí. Para poder irlos pegando, ¿no? Ok. No sé si es formato o si es formato con valores, ¿no? No. Bueno, vamos a dejarlo así como estaba porque ya más la estoy regando. Vamos a traernos este valor. Perdón.
aquí ya escucharon quejándome. Ok, bueno. Pues voy a jalar los valores como estaban. Y ahorita ya le pongo formato. Para no hacerme la vida, en este caso, imposible. Ahí está. Bueno. Entonces voy a colocar de este lado, ¿no? Esto es lo que voy a jalar para la presentación. Sería, vamos a pegarle una imagen. De este lado voy a colocar pues la parte de arriba. Y de este lado vamos a colocar lo de abajo. Digo, esto es también por si algún día vas a dar clases y quieres ver qué río estoy haciendo, ¿no? Pues son ideas, ¿no? No es como tal algo que deba ser respetado, pero al menos a mí se me facilita bastante. Y bueno, ahí está. Ok, entonces vamos a empezar con mis posibilidades, ¿sale? Vamos a empezar con el diseño. Entonces vamos a empezar con la parte de arriba. Ok, para la parte de arriba voy a llevar esto para acá, simplemente para checar, ¿no? Voy a insertar como tal, y aquí se va a hacer una tabla. Y es más, esta tabla me la voy a robar. Ya está hecha, no sé por qué es esta de acá, ¿no? Pero una tabla que tenga más, ya de una vez. O sea, no la quiero hacer de cero. ¿Por qué no la quiero hacer de cero? Pues porque no quiero. Porque si ya le hice, entonces ¿para qué? Oye, pero solamente tienes que agarrar y sí, ya sé que solamente tengo que hacer esto, pero no la quiero hacer de cero. O sea, vamos a ahorrar recursos. Bien, entonces esta es la tabla de las posibilidades para ver cuáles son los intercambios que puedo hacer como tal. Bien, entonces sería corriente C y D. Entonces vamos a poner acá corriente C, corriente C, corriente D, corriente D. Para empezar, las reglas de los FCP. Hay que checar si en este caso las corrientes frías arriba del punto pinch son más o iguales a las corrientes calientes. Y sí son, ¿no? En este caso tenemos la misma cantidad de corrientes frías que de corrientes calientes. Entonces no hay problema por ahí. Ahora vamos a ver con las combinaciones, ¿no? La corriente C se puede combinar con la corriente A y se puede combinar con la corriente B. Bien, el FCP, la corriente fría, es la de A para este punto y sería de 3.6, ¿sale? La corriente, en este caso el FCP, la corriente fría de B es de 3 y la corriente de C tiene un FCP de 2.4. La corriente es la misma, 2.4. Entonces en ambos casos el FCP, la corriente fría, es mayor A, ¿no? Entonces A, luego B. Y aquí pues obviamente como son los FCPs de las corrientes frías se van a repetir como tal. Entonces voy a tener 3.6. Esto se lo voy a quitar como tal porque pues todavía no lo sé, ¿no? Entonces ahora voy a poner el FCP de la corriente caliente, que sería el de D, que sería 3.6. 3.6 y acá también es 3.6. Bien, entonces este queda que es igual y este queda que es menor. Ahí, menor, ahora sí. Entonces la única combinación no viable sería esta de acá, como tal, entonces esta no le hago caso. Y vamos a ver la cantidad de energía intercambiada, que todavía no la coloco. Ok, si combinamos la corriente C con la corriente A, vamos a intercambiar 132 kilowatts, porque la corriente A puede como tal recibir 252 para pasar de 90 a 160 y la corriente C se agotaría. Luego la corriente CB igual serían 132 porque podemos ceder 132 y esta puede aceptar 165 y por lo tanto para D y A, DA y DB son 90 y 90 porque la corriente D solamente puede ceder 90, ¿no? Como tal. Bien, entonces vamos a favorecer en este caso a cualquiera de estas dos. Digo, vamos a empezar a realizar los intercambios. Podría ser con la corriente C con la corriente A o en este caso la corriente C con la corriente B. Yo creo que lo más conveniente aquí sería empezar C con la corriente... ¿Qué sería? C con la corriente B. Me interesa aquí como tal. Creo que sería una buena idea. Pero vamos a ver ahorita a ver qué onda, ¿no? Pero yo creo que es una buena idea. ¿Por qué? Porque como tal, bueno, vamos a ver las temperaturas. Por ejemplo, son 170 y esta acá serían 145 y acá 160. Entonces, por ejemplo, por acá si empiezo acá con 115, 90. Ok, bueno, es que de hecho podrían ser las dos viables y podríamos empezar ya sea irnos por la diferencia de los FCPs, ¿no? Por así decirlo. De todas formas, la corriente C, sea la diferencia que sea, de todas formas las voy a agotar. O sea,
no creo que haya problemas por ahí. Entonces, de hecho, creo que al final la diferencia solo va a ser en cuanto a la parte del diseño, ¿no? Bueno, vamos a empezar con... Yo creo que con... Me voy a robar esta parte de acá. Voy a empezar a favorecer en este caso la parte de la diferencia del FSP más grande. En este caso tenemos una diferencia de 1.2 y acá una diferencia de 0.6. Entonces voy a hacer la combinación CA. En cuanto a la energía intercambiada, pues es igual. Ok, entonces voy a intercambiar entre la corriente C y la corriente A. ¿Sale? Bueno, entonces voy a ir por acá. Y aquí está mi primer intercambio de calor. Sería mi intercambio de calor 1. Y bueno, como tal, de hecho voy a hacer la figura, pero como les venía haciendo, por ejemplo, en clase, no más para ir adelantándonos, ¿no? A ver, vamos a hacer mi cuadrito de mi intercambiador. Ahora vamos a hacerlo de verde, así como lo tengo, como tal. A ver, tengo mi intercambiador de calor, ¿no? En este caso que va a ser esta cajita. Y la cantidad de energía que voy a intercambiar entre C y A son 132 kilowatts. ¿Sale? Entonces, nosotros hacemos nuestro diseño para el lado derecho del punto pinch, ¿no? En este caso sería mi corriente de salida. Yo sé que esta va a salir a 90, ¿no? 90. ¿O cuánto es? No, 115. 115, que es la temperatura del pinch, ¿no? No 90. Olviden 90. Y del lado derecho, en este caso sería para acá 90, ahora sí, ¿no? Porque justamente es el punto pinch. Aquí no violo el delta T mínimo. Ok, vamos a poner para acá y vamos a poner mi rayita a este lado. ¿Por qué no lo hacen bonito de una vez? Perdón, ya me acostumbré más o menos a hacerlo así. ¿Cuál es la corriente que se va a agotar? La corriente A, en este caso, pues nada más le vamos a restar 132. Me van a quedar 120 si es que no hago malas cuentas. Sin embargo, la corriente C, esta sí se va a agotar. Entonces la corriente C va a estar a 170 grados aprox, ¿sale? Entonces la temperatura que yo tendría que calcular sería la temperatura para, en este caso, pues mi valor pues para la corriente ¿no? Que será la corriente fría. Perdón, es que mientras trato de explicar como que estoy haciendo otra cuenta en paralelo, por eso luego me trabo. Bien, entonces vamos a hacer la cuenta. Ahora, si se fijan aquí, o sea, tengo que revisar todo mi diseño y qué me conviene más. Y al final, igual lo que no hacemos aquí, pero algo que tendremos que colocar como tal sería, pues más o menos, también la parte como, pues, las cuentas, ¿no? Los costos y todo eso. Y es justamente como lo que me estoy imaginando aquí, ¿no? Por eso me medio trabo a veces, porque trabajo en paralelo, pero bueno. Ni siquiera sé si voy a subir esto, ¿verdad? Igual y ni lo subo. Pero pues fue un buen ejercicio. Bien, entonces voy a poner mi Q1. Entonces mi intercambiador de calor 1. Y antes de empezar a colocar todo esto, tengo que poner como tal que estoy haciendo para acá, ¿no? Es la corriente C. La voy a seleccionar. Y se la voy a poner por acá. Esa sería la corriente C. FCP de 2.4. Ok, las temperaturas ahorita vemos qué onda. Luego la corriente A, que es esta de acá. Y vamos para acá, de este lado. Ahí está. Ok, entonces dijimos que empezamos del lado derecho del punto, ¿no? Bueno, del lado derecho, de derecha a izquierda. Son 115. 115. Y por acá nosotros tenemos la temperatura de 90. O sea, entra aquí en 115 y en 90. Entonces quedamos ahora que voy a traer la imagen de la energía. Ok, entonces quedamos que el intercambio de energía como tal que nosotros vamos a llevar a cabo, pues son de la corriente A con la corriente C. Sería lo que es la corriente C, que son 132. Vamos a poner acá de este lado 132 kilowatts. Ahí. Kilowatts, ahí está. Y entonces la corriente que se va a agotar, pues es la corriente C, ¿vale? Entonces, como la corriente C se va a agotar, esta va a salir a su temperatura, que sería la de 170. 170. Ok, bien. Ahora, pues la temperatura que yo tendría que calcular tiene que ser la temperatura para, pues, la salida de la corriente fría.
para ver qué onda. De todas formas aquí no tengo algún peligro. Bueno, más o menos, porque tenemos que ver que no se viola el delta T mínimo. Y el delta T mínimo sería 25. Es algo que... Sí, ok. Pienso que son 10. Ahorita vamos a ver si no lo violo. Ok, pues vamos a checar. Q es igual al FCP. En este caso la temperatura que voy a calcular, la temperatura de salida, es decir, la de la izquierda, menos 90. ¿Sale? Bueno, entonces para estos valores ya voy a sustituir lo que tengo. De hecho, ya sustituí la temperatura de 90. Sería Q, son 132. El FCP son 3.6, que corresponde a la corriente A. Y ya despejaríamos. La temperatura de salida sería igual a 132 sobre 6 más 90. Déjenme jalar el disquete en calculador. Lo voy a hacer con el celular para no andar cambiando. Oye, pero tienes Excel. Sí, pero no quiero hacerlo en Excel ahorita. Para eso creo que son cuentas muy sencillas, entonces lo voy a hacer aquí rápido. Más 90. Y dice que son 112 grados Celsius. Entonces esta sería como tal mi temperatura. Pues en este caso la salida. Esta de acá. Ok, vamos a ver que no violación de la ley termodinámica. No la viola. Y la diferencia entre 170 y 112 son 58. Entonces tampoco violo el delta T mínimo. Por lo tanto, pues es correcto este intercambio. ¿Sale? Bueno. Ahora voy a colocar pues el valor correspondiente para la energía que estoy intercambiando. Son 132 kilowatts. 132 kilowatts. Ahorita actualizo todo lo demás, 132 kilowatts. Claramente la corriente fría no está saliendo a la temperatura que yo deseo. Y está saliendo a 112. Entonces aquí vamos a actualizar esta de acá, ¿no? Vamos a poner acá de este lado. Que son 112. 112. Ok. Ahora, aquí por ejemplo, digo, ya no voy a seguir porque me di cuenta de algo. Como la corriente como tal, de hecho eso lo debe haber visto desde el principio, nada más que estoy como probando, ¿no? Aquí yo tengo un problema. La corriente D y la corriente B no se pueden tocar. Ajá. Entonces como la corriente D y la corriente B no se pueden tocar, lo que debe haber hecho desde el principio era irme con la corriente C y con la corriente B. Porque la única posibilidad de gastarme la corriente como tal, la B, era con esa corriente, con la corriente C. Solamente que aquí pues se me fue, la verdad es que se me fue. En realidad, o sea, yo estaba como que, sí, no pasa nada, pero pues no me fijé en esto, justamente en esa parte. Nosotros como tal, aquí, tengo una limitante, ¿no? La limitante es que la D y la B no se van a tocar, al menos que dividamos en este caso corrientes. Pero pues para evitarme la división de corrientes o este tipo de situación, creo que lo mejor sería de una vez, en este caso, o sea, puedo seguir y puedo dividir corrientes, que quede claro. Pero creo que para el ejercicio sería más sencillo, en este caso, pues creo que hacer el intercambio de calor desde el principio bien, ¿no? Bueno, entonces, ni modo, esto fue porque no me fijé. Bueno, sí me fijé, pero pues ya llevaba más de la mitad. Nada más quería ver el por qué no. Ok, entonces les digo, aquí un limitante, la corriente D y la corriente B no se pueden tocar. Ajá. Entonces, como no se pueden tocar, es como si a la corriente D le tendrías que aportar a fuerza la corriente A. Entonces la corriente C y la corriente B se tienen que tocar como tal. Bueno, entonces es lo que voy a hacer, insisto. Ni modo. Entonces lo voy a alargar hasta la corriente C. O sea, como tal, es que no vi eso. Perdón ese detalle. Ahí está. Bien. Entonces, repito nada más por qué no hice esto. Aquí, por ejemplo, pues ya me agoté la corriente C. Entonces, por ejemplo, yo puedo tocar la corriente D con la corriente A, pero ya no se puede porque la temperatura la que tenemos de este lado son 115 y de este lado son 112. Entonces ya no respeta el delta T mínimo. Entonces la siguiente opción sería irme por acá, pero en este caso no cumple la regla del FCP y pues obviamente ya no lo puedo tocar. Por eso, de hecho, desde el principio tuve que haber hecho este intercambio, ¿no? El intercambio en este caso C con B, porque D no lo va a tocar jamás. O sea, eso era lo que yo debía haber visto. No lo vi. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no estoy poniendo mucha atención. No lo vi, o sea, no lo vi y ya, punto, ¿no? Es algo que quiero que vean, ¿no? Que pues en este caso es con práctica, pero también tienes que poner mucha atención. Ni hablar.
Sigo pues. Entonces, esto sería la corriente C con la corriente, en este caso, B. Entonces, voy a hacer lo mismo del cuadrito. Ya llevo 40 minutos como tal. Ya debo de concentrarme. Perdón. Ok, voy a poner mi cuadrito. ¿Sale? Entonces, aquí de este lado voy a poner la salida, ¿no? La salida en este caso sería en 80. Y la entrada, no es cierto, ¿cuál 80? Son 115. Yo necio. Son 115 porque estoy haciendo el diseño arriba del punto pinch. Y como la corriente C, pues en este caso se va a gastar toda. Esta de acá la voy a poner a 170. Y luego me tengo que ir con la corriente fría. La corriente fría como tal estaba a entrar a 90 porque estamos del lado derecho. 90. Y luego para acá tendríamos pues la temperatura, quién sabe cuál sea, ¿no? ¿Por qué la caliente sí? Porque yo sé que se va a gastar 132, mientras que la corriente B aún le va a sobrar energía. Bueno, pues ni hablar. Ahora sí lo voy a poner bien. Olviden lo anterior. Entonces aquí son 132. Aquí sigue siendo lo mismo, nada más que aquí sería la corriente B. La corriente B, en este caso, entra a una temperatura de 90, eso sigue siendo lo mismo. El FCP es 3, ¿no? 3 como tal. Y esta es la temperatura a la cual, pues no sé cuál es, ¿no? Bien. Entonces sería exactamente lo mismo. Esa es la misma cantidad de energía que se intercambia. Son 132 sobre 3 más 90. Entonces aquí coloco 132 entre 3 más 90 son 134. Entonces de este lado tendríamos 134 grados Celsius. Y por lo tanto ahora nada más sería cuestión de ver que no violemos nada. 134 grados Celsius. La diferencia entre una y otra corriente son 36. No estoy violando el delta T mínimo. Y ahora sí estoy corriendo bien esto, ¿no? Bien, de una vez voy a actualizar mi tablita. Esta tablita sí la tengo en Excel. Bueno, entonces ahora, digo, para ir actualizando nada más los valores, igual y podría ser de este lado. Creo que era lo que yo tenía por acá. De hecho creo que voy a eliminar esto. Eliminarlo y vamos a dejar a la izquierda. Ok, a ver. Entonces, quito esto de por acá. Y lo que voy a hacer es nada más es ir como tal actualizando. O sea, voy a ocupar esta parte de Excel para actualizar como tal. ¿Sale? Bueno, entonces voy a colocar aquí los valores. Son 252, 165, menos 132, menos 90. Ok, entonces ya intercambiamos energía entre la corriente C y la corriente B. A la corriente C, en este caso le vamos a sumar 132, va a quedar en 0. Y a la corriente B le vamos a quitar, en este caso, 132. Y para no errarle, porque luego soy malísimo en las restas, me quedé a 33. Ahí está. Entonces esto lo voy a jalar para acá. Y me quedaría más o menos así, ¿no? En este caso estoy actualizando como tal la cantidad de energía que todavía puedo ceder o que todavía puedo recibir. La corriente B todavía puede, ¿no? Para llegar al target, pues recibir en este caso 33 kilowatts y la corriente C ya no puedo ceder nada. Bueno, ahí está. Entonces ahora sí voy a como tal actualizar esta parte y voy a colocar la energía. En este caso voy a traerme a lo que ya había hecho. Bueno, creo que lo borré. Ni modo, pues lo pego de este lado. Ok, entonces vamos a colocar la cantidad de energía. En este caso voy a poner aquí los kilowatts que estamos intercambiando, que son 132 kilowatts, ¿sale? Y después de que intercambiamos 132 kilowatts, la temperatura a la que sale la corriente B son 134 grados. No estamos violando el delta T mínimo en ningún momento. 134 grados Celsius, ¿sale? Y ahora, como tal, bueno, la corriente C ya se agotó. Ya la podemos poner palomeada o como queramos. Esto de acá lo voy a quitar porque se ve un poquito extraño. ¿Por qué lo estás haciendo entonces se ve extraño? Pues es que ya me acostumbré a hacerlo así. Y voy a ir actualizando mi tablita, ¿no? Como tal. Ahorita quito las posibilidades. Esta de acá ya no va. Y entonces me quedaría más o menos así. Ya llevo 44 minutos haciéndome loco. Ok, perdón. Es que pues, estoy viendo toda la preparación así. Aquí está. Bueno, entonces, como tal, esta parte de acá, pues en realidad podría omitirla. Y más o menos ya tendría esta, ¿no? La corriente A
todavía debe de recibir 252 kilowatts para pasar de 90 a 160. La corriente C ya pasó de 170 a 115. La corriente D pues, todavía tiene que ceder energía. Y la corriente B, como tal, pues ya está a 134. Entonces, de entrada, pues aquí, pues ahora vamos a colocar las nuevas posibilidades. ¿Sale? Voy a copiar y voy a pegar y vamos con las nuevas posibilidades. Bien. Las nuevas posibilidades en este caso serían las siguientes. Las posibilidades de la corriente C ya se acabaron porque ya está agotada. Entonces las voy a eliminar. Entonces voy a eliminar estas filas. Ahí está. Entonces me quedaría la corriente D con la corriente A o la corriente D con la corriente B. Entonces, por ejemplo, la corriente D con la corriente A cumple la regla del FSP, son iguales. Y la cantidad de energía que intercambiaremos con la corriente A serían 90. Y aquí, por ejemplo, la cantidad de energía que intercambiaríamos serían 33. Entonces, como tal, pues la corriente D y la corriente B quedamos que no la vamos a tocar porque está en rojo desde el principio. Entonces, para no utilizarla, de hecho, hasta la podré eliminar. Entonces, nada más me queda la corriente D con la corriente A. Entonces, como me queda la corriente D con la corriente A, pues voy a agarrar pues los intercambiadores de calor y voy a poner acá de este lado, ¿no? ¿Lo puedo poner aquí? Sí, lo puedo poner aquí. Simplemente que no sé, si no se encimen, ¿no? Aquí sería el intercambiador de calor 2. Y la corriente A sería este de acá, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí 2 y vamos a ponerle como tal que se toquen, en ese caso, más o menos así, ¿no? Bueno. Ahí está. Bien, entonces vamos a poner nuestro dibujito como tal. Voy a poner mi intercambiador de calor. Ok, entonces dice que la corriente A, pues obviamente estamos a la derecha, entra a 90, porque no hemos intercambiado nada. La corriente D, que es esta de acá, va a salir a 115. Entonces aquí pues obviamente no pasa nada. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos corrientes se va a agotar? Bueno, la corriente que se va a agotar es la corriente D. Y la corriente A, en este caso, pues todavía va a tener cierta cantidad de energía, que son 162, ¿no? Me parece. 162. Pero pues es que luego se me va. 162, creo que sí. Bueno, no importa, ahorita hacemos la resta. El punto es que la corriente D es la que se agota, entonces la temperatura de entrada pues van a ser 140, porque se agota todo. Entonces la temperatura que yo voy a tener que calcular es la corriente de salida de la fría. Esta de acá es una temperatura que no sé cuál es, porque la corriente A, para que salga a 160, tiene que estar, pues obviamente aproximadamente, o tenemos que ponerle 252, en este caso, kilowatts. Entonces no se puede. Entonces vamos para acá. Y me quedará lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerle Q2. Obviamente hay que actualizar todo esto porque no lo tengo bien. Sería esta parte de acá. Ok, entonces les digo, como estamos intercambiando energía entre la corriente D, esta tiene un FSP de 3.6. Creo que son iguales, ¿no? Los dos. Y este de acá es la corriente A, que también es 3.6. No viola la ley del FSP, son iguales, no pasa nada. Bueno, entonces son 170, 115. Entonces para la corriente D son 140 y 115. 140 y 115. Sí sé la temperatura de entrada y la de salida porque se agota toda la energía. La de acá es la que tengo como tal, pues la incógnita. Y tendríamos 90 de este lado, temperatura por acá. Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí la cantidad de energía que estamos intercambiando son 90. ¿Sale? Entonces FSP sería 90 temperatura. Aquí vamos a colocar 3.6, que es el FSP de la corriente A. 90 que son la cantidad de energía que estamos intercambiando. 90 entre 3.6 más 90 y ese sería el valor de la temperatura de salida. 90 entre 3.6 más 90 me daría un valor de 115. Espero que sí, efectivamente, porque lo estoy haciendo con mi valor de por acá. Bien, entonces son 140, 115. El delta T mínimo son 25, entonces apenas si lo estamos justamente guardando, ¿no? Con este intercambio de energía, según esto que estoy como tal viendo, ¿no? Igual, digo, lo tengo que checar, pero aquí tendríamos entonces 115. Entonces 90 son 93.6. Según esto es 25.
y luego más 90 son 115. De ningún lado estamos violando la segunda ley de la termodinámica y en ambos lugares estamos guardando un delta T de 25. Entonces el delta T mínimo como tal no se viola en ningún momento. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos para acá. Digo, aquí ok, me falta otra cosa. Tengo que actualizar esta parte de la energía. Que me voy para este lado, que es en donde tengo como tal lo de mis corrientes. Entonces, este de acá va a ser 0. ¿Sale? Y aquí nosotros le vamos a restar, pues obviamente 90. Son 162. ¿Sale? Entonces, como tal, son 162 por acá. Ya le eché un ojo a algo para ver si lo estoy haciendo bien. Es lo bueno. Ok, bueno, pues entonces para este lado nosotros tendríamos, bueno, la parte actualizada, que fue lo que no pegué. No fui de chismoso y no pegué nada. Bueno, ya agotamos la corriente C y la corriente D. Vamos para este lado. Aquí está. Pum. Entonces la corriente C y la corriente D ya no tienen energía. Bueno, entonces vamos a actualizar esta parte. Quito esto de acá. Ya sacar unas posibilidades porque pues prácticamente ya acabé esta parte. Quito todo esto, ¿no? Mis apuntes terribles sobre la presentación. Y coloco esta parte de acá. Ok, entonces, como tal, la corriente 2, bueno, la corriente a fuerzas, yo creo que corriente 2. La cantidad de energía que estamos intercambiando en el intercambiador 2 son 90 kilowatts. 90 kilowatts. Entonces se agota todo de la corriente D, ya no tiene energía, pero justamente la corriente A solo se alcanza a calentar hasta los 115. No hay ningún problema con la parte del delta T mínimo porque se sigue guardando, son 25. Apenitas si lo estamos guardando, ¿sale? Pero bueno, eso me permite hacer como tal mi diseño. Perfecto. Ahora, el problema es que ahora ya no tengo corrientes calientes, ya agoté la corriente C y la corriente D. Y solamente me queda, pues en este caso, pues que esta corriente está haciendo 15 y está haciendo 34. Entonces, para que yo pueda, en este caso, llegar a mi target en las dos corrientes frías, pues tengo que utilizar servicios porque ya no me queda, en este caso, nada de energía para intercambiar en la corriente caliente. Entonces me voy a ir a... ¿Dónde está? Esto es luego nada más para, como tal, buscar el simbolito. Porque no quiero poner la flecha. Pues ya está aquí, ¿no? Ya para qué lo vuelvo a hacer. Bueno, entonces me voy para acá. Voy a poner mi servicio aquí, en este caso, en esta corriente. Son servicios de enfriamiento, simplemente de calentamiento, perdón. Voy a ponerle 3. Dice, no, es que esos intercambios de calor no cuentan porque son servicios. Sí, pero pues, yo los quiero cuantificar. Al final lo va a hacer un intercambio de calor, ¿no? Bueno, si le quieres poner servicios, ponle servicios nada más. Eso ya es cuestión de cada nomenclatura, ¿no? O sea, yo no me opongo a esta parte. Bueno, ahora, aquí como tal, bueno, son 145. Tengo que colocar la energía que necesita la corriente A. Bueno, pues la corriente A necesita 162 kilowatts. Entonces aquí le voy a poner, ¿sabes qué? La corriente A va a ser 162 kilowatts. Entonces vamos a intercambiar 162 kilowatts con servicios de calentamiento. Y la corriente B necesita 33 kilowatts. Entonces voy a agarrar aquí y voy a colocar aquí abajito. Creo que apenas si se va a alcanzar a ver. Voy a poner un poquito más adelante esta temperatura de 145 para que quepa este de acá, ¿no? Son 33 kilowatts. Entonces son 33 kilowatts. Y vamos a llegar a 145 sin ningún problema. ¿Sale? Ahora, para comprobar quiero dos cosas. Primero, quiero irme a donde yo les daba la información de los servicios. Servicios de calentamiento son 195. Entonces, por acá, en servicios de calentamiento son 162 más 33. Efectivamente, pues son 195. Lo sumamos, son 195. Bien, ahora pues voy a comprobar. Simplemente esto es lo que voy a hacer, comprobar como tal la parte de los servicios de calentamiento. Entonces, servicios de calentamiento. Empiezo por, bueno, quito todo esto de acá porque pues en realidad aquí ya no tengo corriente caliente, pues es muy probablemente masa de vapor. La corriente A estaba en 115, que es el que está por acá, 115. Ahorita quito todo esto de acá, de hecho esta sí va, esta va por acá. Ok, la corriente A está en 115 y yo quiero que salga a 160.
Entonces voy a calcular la cantidad de energía para corroborar. Esto va a ser igual a 3.6. Temperatura en este caso son 115. 115. Y aquí son 160. 115, 160. Y aquí igual 160, 115. Por 3.6. Voy a hacer la multiplicación. Y esperamos que efectivamente salga ese valor, ¿no? Debe de dar. Pero pues uno nunca sabe. 160 menos 115 son 45 por 3.6. Y son justamente los 162 kilowatts que tenemos en la parte de servicios, ¿no? Nada más aquí pongo 162, ok, perfecto. Y entonces Q es igual a 162 kilowatts. ¿Esto se tiene que hacer? No, yo lo estoy como tal corroborando, nada más. Entonces voy a agarrar por acá. Voy a irme otra vez a mi hoja de Excel. Y aquí le voy a restar otros 162 que son los servicios de enfriamiento. Y resulta pues que ya gasté la corriente A, ¿no? O al menos ya llegué al target, que son como tal los 160 grados, agregándole servicios de calentamiento por 162. Ok, ahora voy a hacer lo mismo con ahora la corriente, ¿qué es la corriente B? La corriente B, en este caso tiene un FCP de 3, entonces aquí voy a ponerle B. Corriente será 3, aquí serían 132, creo. Ahorita lo vuelvo a checar. 134. 134. Y por acá el target son 145. 145. Entonces va a ser Q. Bueno, aquí serían 33 kilowatts, ¿no? Quito esto de acá. Y ahora coloco este por acá. Ok, servicios de calentamiento para esa corriente B son 33 kilowatts nada más. Entonces voy a ver que efectivamente me dé, ¿no? Aquí serían 145. Acá serían 134. 145 menos 134 serían 11 según yo. El FCP es de 3. Entonces ya como tal el resultado sería 33, ¿no? Y si me dan 33 kilowatts, entonces compruebo que los servicios de calentamiento pues son correctos. Entonces ya nada más para terminar, digo, y esto para que se vea bien, porque insisto, hasta que yo no veo que este de acá ya me dio, estoy tranquilo. Entonces ya la parte del delta H como tal ya me da arriba. Ahí está. Ya me gasté todo. Entonces mi diseño arriba en el punto pinch ya está como tal completo. ¿Sale? ¿Vale? Ok. Ahora. Vámonos con pues, el diseño, ¿no? Perdón, se me va. Ahí está. Bueno, entonces ya me di cuenta que arriba del punto pinch ya quedó establecido todo esto, ¿no? Vale, entonces ya quedó arriba del punto pinch. Ahora yo creo que voy a copiar esa diapositiva y voy a traer pues lo que va abajo del punto pinch, ¿no? Abajo, 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 abajo. Para eso lo hice. Abajo, 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 abajo. Acá está. Bien. Ahora, abajo del punto pinch podemos ver las siguientes situaciones, ¿no? La corriente A, que no existe. Bueno, abajo del punto pinch no existe. No tenemos posibilidad de intercambio. La corriente C y la corriente D, como tal, tenemos 2.4 y 3.6. Y como tal, aquí vamos a tener justamente una cuestión bastante interesante. Vientos, bueno, ¿qué otra cosa puedo ver acá? Por ejemplo, que la corriente, bueno, tenemos dos corrientes calientes. Las corrientes calientes son mayores abajo del punto pinch que las corrientes frías. Respecto a los FCPs, voy a tener 2.4 y 3.6. Entonces, esta de por acá, por ejemplo, es de 3. Entonces, este FCP va a violar las posibilidades. Pero bueno, ahorita vamos justamente a checar esta parte. Ok, entonces vamos a poner las posibilidades. Voy a agarrar como tal esta de por acá, ¿no? Esta tablita con las posibilidades y vamos a ver qué onda. Bien, para la parte del intercambio de energía, pues necesitamos checar justamente qué posibilidades tenemos. Tenemos que es la corriente C con la corriente B y la corriente D con la corriente B. Entonces cortamos esto de acá, cortamos esta parte de acá y bueno, vamos a dejar el diseño como tal estaba hace ratito.
Aquí vamos a poner lo contrario, ¿no? Para que yo recuerde que tengo que hacer esto. Y este de acá, el FSP, la corriente fría. Recuerden, nosotros en este caso necesitamos que la corriente caliente o que las corrientes calientes sean mayores, tanto en la parte del FSP como en la parte del número de corrientes, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar. C tiene un valor de 2.4, D tiene un valor de 3.6 y la corriente B, pues estas son 3 y son 3. Ajá. En este caso esta es menor y esto es mayor. Lo puse al revés, ¿no? Ok, D con B no tengo ningún problema, ¿no? Me falta la parte de energía. La energía que voy a intercambiar en este caso es la corriente D, puedo aceptar, puede ceder 126, ¿no? Entonces la corriente B puede aceptar 150, entonces aquí serían 126. La corriente C puede ceder 84 y la B puede aceptar 150, entonces serían 84. Entonces aquí quiero que analicemos algo primero. Para empezar, esta parte de la corriente C con la corriente B no es viable. O sea, no es viable porque como tal nosotros tenemos, pues en este caso, que el FSP caliente es menor al FSP de la corriente fría y no va a ser una parte viable. Sin embargo, esto no pasaría nada. Supongamos que la corriente D tiene 150 o no sé, pudiera ceder 150 kilowatts. Si la corriente D solita se pudiera acabar la corriente B, no va a haber ningún problema. Pero si ustedes se fijan, si yo conecto la corriente D con la corriente B, que es lo que voy a hacer, a la corriente B todavía le van a faltar 24 kilowatts que tiene que intercambiar con la corriente C. O sea, es forzoso que la corriente C y que la corriente B se toquen, porque la corriente D no se la puede acabar toda, porque solamente podemos intercambiar 126 kilowatts. Entonces aquí es forzoso hacer una división de corriente, ¿de acuerdo? ¿De qué va la división de corriente? Ok, o sea, como es forzoso que tengo que tocar la corriente C con la corriente B, lo que tengo que hacer es cumplir la regla del FSP, o sea que al menos, en este caso, el valor de esta FSP, la corriente fría, sea igual a 2.4. Ajá, al menos que eso cumpla. Entonces lo que voy a hacer es dividir la corriente. Recuerden que el FSP es el flujo multiplicado por el CP. Ajá. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a subir un poquito este valor para que me quepa. De alguna forma, yo voy a dividir el flujo de la corriente. Entonces, como voy a dividir el flujo de la corriente, automáticamente el FSP también se va a dividir, ¿sale? Entonces voy a agarrar esta de por acá. Claro, lo voy a hacer en ese caso un poquito más hacia arriba y la voy a poner punteada. Porque, como tal, esta pues es una división de corriente. Entonces, en la parte de la división de corriente, más o menos va a ser así. Le voy a quitar, en este caso, las flechas, las voy a quitar, así. Ok, entonces voy a dividir la corriente. Es decir, mi corriente B se va a dividir en dos. Ahora, no solamente puedo dividir así como así, o sea, me tengo que dar cuenta que no viole la parte de que abajo del punto pinch existan más corrientes calientes que corrientes frías, o al menos la misma cantidad. Entonces, si yo divido la corriente fría, me voy a dar cuenta que va a haber dos corrientes calientes y dos corrientes frías. Entonces no va a haber ningún problema. Ok, ponga mucha atención. La corriente B original tiene un FSP de 3. Va a tener una temperatura de inicio de 40. Entonces, la corriente que estoy dividiendo también va a tener una temperatura de 40. Y luego la corriente que va a quedar acá, que no es la corriente original porque la voy a dividir, también va a tener una temperatura de 40. Yo necesito que ambas lleguen a 90 grados, ¿de acuerdo? Sin embargo, los intercambios de calor es ahí donde voy a variar. Entonces, la corriente original tiene un valor de 3 en el FSP. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es cambiar o dividir la corriente de forma que la sumatoria de los FSPs aquí sea de 3. Entonces voy a poner aquí la parte de BA, o así lo voy a llamar, o B', como quieran llamarlo. Voy a ponerle aquí. Vamos a ponerle B'. Ajá. B' o vamos a ponerle B1, como ustedes quieran, B1. Entonces voy a ponerle aquí B1 a esa corriente que es, digamos, la parte de la corriente que está punteada. Ajá. Entonces le puse B1 que tiene un FSP y aquí yo voy a colocar. Normalmente lo único que tendría que hacer es, bueno, que al menos tenga 2.4.
¿no? Para que pueda reducirse a la parte del intercambio como tal. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta corriente B' tiene un valor de 2.4. Ajá. Entonces este valor, ahora mi nueva corriente que está por acá, ¿no? Esta, que quizás no se vea o no se visualice. Al final esta va a ser una corriente que va a tener la diferencia, ¿no? El FSP de la corriente, vamos a poner la B2. Esta como tal va a tener 0.6. Entonces yo propongo este intercambio para que al menos, en este caso, si yo quiero intercambiar 2. Con 2.4, en este caso me quede pues correcto, ¿no? Ahora, otra cosa que yo tengo que entender es la cantidad de energía que nosotros vamos a poder ceder. Porque fíjense, la corriente B, abajo del punto pinch, o sea, la corriente B original puede aceptar 150 kilowatts. Pero ahora esto ya no existe. O sea, esto como tal ya no existe. Porque nosotros ahora necesitamos saber, bueno, tengo una corriente B1 y tengo una corriente B2. Para empezar, tenemos FSPs distintos. Entonces yo quiero saber qué cantidad de energía puedo ceder tanto arriba como abajo. Entonces lo que voy a hacer ahora es justamente checar esto. Entonces voy a quitarlo de las posibilidades, ¿no? Porque en realidad aquí ya no cuentan las posibilidades porque ya hay más posibilidades porque hay dos corrientes. Pero antes de seguir con esto tengo que ver justamente que va a haber dos cosas. Antes de calcular la energía. Divido la corriente B, ¿no? Pues la voy a dividir para acá. Pero en algún momento tengo que volver a juntarlas para que la corriente B le corresponda al valor de 3. Entonces, tanto la entrada como la salida tiene que ser 90 y 90. Esto no va a cambiar. Solamente lo que voy a cambiar es, pues, obviamente el flujo. La cantidad de, pues sí, de materia que yo voy a mandar por un ducto o por otro ducto. Como tal, eso sería lo único que vamos a tener que cambiar. Bueno, ahora voy a calcular la energía. En este caso, así como lo hicimos al principio, que puede ceder abajo del punto pinch. Aquí está. La corriente B. Ajá. Entonces, me voy a ir para acá. Aquí está. Entonces me voy a ir para este lado. Corriente B. Y vamos a ponerle corriente B1. La corriente B1 tiene un FSP de 2.4. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a estar a 40 y va a estar hasta el pinch, que es 90, que es la temperatura del pinch frío. Entonces, 2.4, y yo lo bajé a 2.4 porque la temperatura, el FSP de la corriente más baja, que es con la que tuve conflicto, es 2.4. Por eso lo estoy haciendo a 2.4, ¿sale? Bueno, 90 menos 40 son 50 por 2.4 serían 120. Entonces, quiere decir que la corriente B1 puede aceptar 120 kilowatts, ¿sale? Ahora, voy a hacer la cantidad de energía que puede ceder mi corriente B2. La corriente B2, pues claro, aquí es la diferencia, ¿no? Que son, yo podía ceder 150 como tal, pues una va a ceder 30 y otra. Bueno, aquí sería el FSP, serían 0.6. Y aquí de este lado serían 90 menos 40, que es exactamente lo mismo. Entonces, de este lado serían 30 kilowatts. Entonces, lo que debo de entender es que la sumatoria de la corriente, bueno, de la energía que puede aceptar la corriente B1 y la corriente B2, pues va a ser la cantidad de energía que puede hacer la corriente B originalmente. Digo, eso es algo que tiene que ser obvio. O al menos tenemos que alcanzar a ver nosotros como ingenieros. Bien, entonces ahora sí, ya con esta parte, pues voy a actualizar mi tablita, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar con esto. Entonces, en mi tablita o en mi tabla, decir tablita, ¿por qué tablita? No sé, me gusta decir tablita. Ok, entonces voy a ir para acá. Entonces voy a poner, por ejemplo, corriente A, corriente B, corriente C. Y en lugar de poner corriente B, voy a poner corriente B1. B1, voy a poner corriente B2, corriente C y corriente D. C. ¿Sale? Bueno, entonces aquí voy a terminar de actualizarlo nada más. Entonces nosotros quedamos que la corriente A pues no existe abajo del punto pinch. La corriente B1 son 120, la corriente B2 puede poner 30, que son la sumatoria de estos dos, que son los 150. Luego la corriente C puede ceder 84 kilowatts y la corriente D puede ceder 126 kilowatts. Entonces nosotros como tal pues ya tenemos mi nueva conformación de mis corrientes, ¿sale? Esto se puede aceptar por dos cosas. Si sigue existiendo la misma cantidad de corrientes calientes que corrientes frías o más corrientes calientes que corrientes frías, esto lo puedo aceptar. Recuerden, si nosotros no tenemos más corrientes calientes que corrientes frías debajo del punto pinch, entonces tendría que dividir una corriente caliente. Bueno, pero aquí el problema no era ese, ¿sale? Bueno, entonces aquí está mi nueva conformación. Y entonces, para la parte de las posibilidades, ya va a cambiar un poquito,
¿Sale? Bueno, entonces voy a tomar esta parte de acá y voy a poner la parte de las posibilidades. Bueno, para las posibilidades entonces ya no nada más serían dos, ¿no? Ahora serían las siguientes. A ver, tengo que añadir como tal, primero, la corriente C tiene 2.4 y se puede combinar con la corriente B1. Ajá. Entonces, luego, la corriente C también se puede combinar con la corriente B2. ¿De acuerdo? Y las otras posibilidades, de hecho voy a insertar las filas. Otra fila más, por favor. Insertar otra fila. Ahí está. Entonces sería la otra posibilidad sería la corriente D con, en este caso, la corriente B1. D, se me fue. D. Con B1 y la otra sería la corriente D con B2. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a actualizar. La corriente C tiene 2.4, la corriente C tiene 2.4 de FSP. Aquí está, 2.4. La corriente D tiene 3.6 y la corriente D tiene 3.6. La corriente B1, creemos que esta va a tener 2.4. La corriente B2, esta va a tener 0.6. La corriente, en este caso B1, 2.4. Y la corriente esta va a ser 0.6. Ahora, muchos me preguntan, bueno, voy a terminar de colocar esto. Este es igual. Este es mayor, este es mayor y este es mayor. Entonces ya se cumplen en todas, ¿sale? Ahora vamos a poner la energía intercambiada. La corriente C puede ceder 84 kilowatts. La corriente B1 puede aceptar 120 kilowatts. Entonces aquí serían, en este caso, 84, ¿no? Corriente C. La corriente B2 puede aceptar 30. La corriente C puede ceder 84. Entonces aquí serían 30. 30, sí, ¿no? 30. Acá sería la corriente D. Puede como tal ceder 126 y la corriente B1 puede aceptar 120. ¿Sale? Entonces aquí serían 120. Luego la corriente B2 serían 30, ¿no? Ok, ahora, esto por ejemplo lo estoy haciendo así. Porque pues bueno, sería como a lo que se me ocurrió. Pero obviamente pueden tomar más mañas conforme vayan diseñando, ¿no? O sea, esto es como lo primerito. Porque es como la primera opción que nosotros utilizamos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la mejor opción ahorita, de momento? Pues la mejor opción de momento sería, en este caso, esta parte de acá, ¿no? Que sería la corriente, a ver, esta la voy a poner aquí a este lado. Diseño de tabla, esta para acá, ¿no? La corriente D con la corriente B1. Intercambiar entre estas dos la parte de energía. Y, ok, creo que no debe haber ningún problema. Vamos a ver si tenemos algún problema como tal. Porque la corriente D puede ceder 126 kilowatts. La corriente B1 puede aceptar 120. Vamos a ver qué pasa. Podría haber una... Bueno, sí, va a haber una forma, pero es de spoiler, ¿no? Ok, vamos con ese intercambio de calor que ya decidí. Sale. Entonces, vamos a ir para acá. Nota mental, nada más como tal. Recuerden que nosotros tenemos muchas formas de plantear esto. Entonces, al final, esto que yo estoy diseñando quizás haya otra opción. Si a ustedes les ocurre otra opción, hay que tratar de abordarla. Lo bonito de esta parte es que como tal, digo, hay que optimizar después. Esto es como la parte del diseño y lo que sigue en su siguiente curso, que es la parte de la optimización, es lo que se tiene que observar, ¿no? O sea, esto quizás es un diseño, pero quizás no es el óptimo. Pero bueno, eso es nada más por si ahorita que están aprendiendo a diseñar, dicen, no, es que creo que me salen muchos intercambios de calor. Ahorita el chiste es gastarme la energía, ¿no? Pero después sería, ok, vamos a diseñar la parte óptima. Bueno, vamos a hacer mi cuadrito como tal. Entonces, va a ser la corriente D con la corriente B1. Para esta parte, nosotros tenemos que diseñar de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ver la salida D. Esta es la entrada D, ¿no? De la corriente fría. Y serían las entradas de la corriente caliente y la salida de la corriente caliente. Empiezo con la parte de la corriente caliente, que es la corriente D. La corriente caliente a la izquierda tiene una temperatura de 115, o sea, a la izquierda del intercambiador de calor. Y la corriente fría bueno, que sería B1, esta pues tenía 90. Insisto, aunque yo ya dividido la corriente, debe tener exactamente la misma temperatura. Ok, vamos a vernos esta parte. La corriente D puede ceder 126 kilowatts. La corriente B puede aceptar 120. Entonces la corriente que se va a agotar
es esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Esta de acá va a quedar todavía con 6 kilowatts como tal, o sea, para ceder. Entonces, la temperatura que yo voy a conocer de entrada, o sea, la de la derecha, es el de la corriente B1, que está a 40. Entonces, la temperatura que yo no voy a conocer es la temperatura a la que sale la corriente caliente. ¿Sale? Bueno, entonces ahora me voy a ir con esta parte. ¿Por qué no conozco la corriente caliente? Porque no se agota la corriente D. Por eso, tomen en este caso atención a esta parte. Voy a robarme un intercambiador de calor. Ya en grande. Y ese sería Q5, ¿no? Q5, al menos ese le puse, 5. Entonces vamos a colocar aquí la D, que en este caso es correcto. De este lado yo sé que entra a 115, que es la temperatura del pinch. 115. Y bueno, esto de acá tengo que actualizarlo. Voy por mi tabla. Aquí está. Aquí está. Voy a hacer en chiquito porque no cabe. Voy. Ok. Luego la corriente que estoy haciendo es la corriente B1. Esta tiene un FSP de 2.4. 2.4. Entonces aquí sería 2.4. Y de este lado nosotros nos iríamos con 40 grados. ¿No? 40 y ¿qué? 90. Se gasta toda la energía. 40 y 90. Esto es, insisto, estoy... quizás aquí alguien ya se dio cuenta. No, es que sí, no me importa. Esta es la forma en la que estoy ahorita enseñando esta parte. Bueno, entonces la temperatura que yo necesito conocer sería esta de acá. Ok, estoy intercambiando. Quedamos que son 120 kilowatts. 120 kilowatts. ¿Sale? Entonces son 120 kilowatts. Y por acá serían... ¿qué es? FSP 3.6. La temperatura que estoy buscando es la temperatura, en este caso sería la menor, son 115 menos la temperatura, la de la derecha es la que busco. Entonces serían 120, caray, 120, 3.6, temperatura, son 115 menos la temperatura, sale. Entonces temperatura va a ser igual a 115 menos 120 entre 3.6. Y digo, espero no equivocarme aquí. 115 menos 120 entre 3.6. Y según esto son 81.67. 81.67. Aquí está. Perfecto. Entonces la temperatura a la que nosotros vamos a tener, en este caso la salida de la corriente D, son 81.67. Solamente para echar un ojo, como tal, se supone que la corriente D va a salir a 80, o sea, ya casi sale exactamente a ese valor. Vamos a observar los extremos, 40, 81, 115, 90, no hay ningún problema, en ambos cumple el valor para el delta T mínimo. ¿Sale? Bueno, vamos a irnos a la parte de la actualización. Entonces aquí me quedé a 0, porque estamos como tal quitando esta parte, y aquí vamos a ponerle 120 más 120. Y quedarían 6 kilowatts como tal para ceder. Bien. Ahora nos vamos a ir con la parte de... pues lo que sigue, ¿no? Aquí está. Bueno. Aquí está. Ok. Va que va. Bueno, entonces vamos a ver la actualización. La corriente A pues nunca tuvo nada. La corriente B ya le di la energía. Me queda la corriente B2, que son 30 kilowatts. Me queda la corriente C, que podemos ceder 84 kilowatts. Y a la corriente D le tenemos que... bueno, tenemos que ceder 6 kilowatts para que llegue a los 80 como tal. Ok. Bueno, entonces aquí nada más. Como tal voy a checar una pequeña cosa. Mientras la estoy checando, terminen de poner pausa o adelántenle, porque aquí estoy viendo algo. 126 entre... ¿pero qué estás haciendo? Estoy nada más terminando de observar algo. Menos 40. 2.52. Ok. Bueno. Sale. Bueno, entonces sigo. Vámonos para acá. Entonces aquí pondría
pues la energía que estoy intercambiando en ese intercambiador 5, que no lo puedo seleccionar, bueno, ni modo. Voy a seleccionar este de temperatura. Serían, ¿qué quedamos que son? 120 kilowatts. Entonces aquí quedamos 120 kilowatts. ¿Sale? Entonces son 120 kilowatts los que estamos intercambiando. Lo voy a poner aquí en chiquito. Y la corriente B1 va a pasar de 40 hasta 90. No va a haber bronca. ¿Sale? Y yo creo que lo voy a poner de este lado porque si no va a estorbar. Y pues ya. Lo que va a pasar es que la corriente D, esta va a salir a una temperatura de 81.7 o 67, algo así, ¿no? Ahora, yo les quiero pues proponer una cosa, o sea, prácticamente aquí. Si se fijan, para la parte, bueno, aquí la corriente D, bueno, aquí todavía no lo actualizo, pero va a pasar algo interesante. Les digo, esto conforme nosotros vayamos aprendiendo, vamos a empezar a utilizar como tipo de mañas. Yo, por ejemplo, aquí les dije, ¿saben qué? Hay que bajar el valor del FSP a 2.4 y 0.6, ¿no? Algo al estilo, para que yo no tenga como tal problemas con la corriente 2.4. Pero bueno, o sea, de todas formas yo no estoy como tal intercambio todavía con la de 2.4. Digo, al final lo voy a hacer, pero ahorita no. Pero al menos aquí yo me voy a dar, bueno, no sé si ustedes se den cuenta, pero yo me voy voy a tener un problema. El problema es que la corriente D tiene que ser 80 y no a 80, a 81. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí la única forma de llegar acá pues, son con servicios de enfriamiento, o sea, con unos 6 kilowatts. Y la corriente C, pues voy a bajarle 30 kilowatts, ¿no? Con la corriente B2. Pero de todas formas, ahí, por ejemplo, me va a quedar energía. Voy a tener que utilizar 2 intercambiadores de calor con servicios. Entonces, para evitar este tipo de cosas, digo, de todas formas, yo puedo terminar por aquí el método, ¿no? Era lo que les comentaba, es cuestión de agarrar maña como tal. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Esto va a pasar porque, como tal, yo hice una división de FCPs. Ajá, o sea, hice una división de corrientes, pero la hice nada más como, sí voy a poner 2.4 y 0.6. Pero de todas formas, yo no ocupé como tal ese valor al final del día de, no sé, al menos poner este con este, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es algo muy interesante. Ok, fíjense, el diseño se va a terminar así. Si yo ocupo esta parte, quizás no sé si vean la problemática, pero la problemática es que aquí voy a tener que utilizar servicios de enfriamiento para bajar de 81 a 80 y que sea 6 kilowatts. Ok, ponle que no es tanta energía, pero pues como, o sea, al final voy a tener que poner un intercambiador de calor más. Entonces, para hacer 6 kilowatts es como de, no lo sé. No sé si vale la pena o no valga la pena. Entonces, yo creo, digo, si quieren terminamos no sé a quién le hablo, de hecho, pero si quieren terminamos el diseño. Y aquí me quedaría servicios, 6 kilowatts. Y luego este se va a poner con la corriente B2 y le va a ceder, y voy a utilizar otra vez servicios. Entonces, si se fijan, la corriente D, originalmente la corriente D, que es esta de acá, la corriente D podía ceder 126 kilowatts antes de hacer la división de corrientes. Bueno, más bien, la corriente D siempre ha podido ceder 126 kilowatts y la corriente B1 va a ceder o va a aceptar 120 kilowatts. ¿Pero por qué la corriente B1 va a aceptar 120 kilowatts? Por el valor del FSP que yo le coloqué. Ajá. Entonces, tú me quieres decir que este valor de FSP, acuérdense que el original era 3. Ajá. ¿Tú puedes colocar un valor del FSP mayor y que no sea 2.4? Sí. O sea, yo lo puse aquí como 2.4 para que nosotros garantizáramos que no tuviera problemas con este de acá. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces pongan mucha atención. El diseño yo lo puedo dejar así y puedo seguir avanzando hasta llegar, pero me van a quedar 2 intercambiadores de calor con servicios de enfriamiento. Y es algo que yo no quiero como tal checar, digo, o sea, de todas formas podría hacer, pero no lo quiero hacer así. Entonces, cuando yo esté calculando el delta H debajo de, como tal, los valores de la corriente B1 y B2, yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense, aquí esto es muy interesante. La corriente que no tiene problemas es la corriente D, que es el que tiene el FSP de 3.6, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente D puede aceptar 126 kilowatts. La corriente B puede aceptar 150, es decir, yo puedo dividir la corriente como se me dé la gana. De todas formas, la corriente D
y la corriente B no tienen problemas porque la corriente D tiene un valor de FSP mayor. Entonces lo que voy a hacer es obligar a que una de las dos corrientes tenga que ceder 126 kilowatts. ¿Para qué? Para que la corriente D se agote por completo y no tenga que utilizar servicios de enfriamiento. ¿Sale? Entonces, en lugar de yo colocar un valor de FSP 2.4, este valor del FSP es justamente el que yo quiero saber cuánto vale. Entonces, para la corriente B1, nosotros vamos a ceder 126 kilowatts. Y por lo tanto, para la corriente B2 vamos a, en este caso, bueno, aceptar 24 kilowatts. Pero lo que yo tengo que justamente checar es cuánto vale el FSP. Las temperaturas de entrada son 40 y la temperatura de salida es 90. Entonces, lo que yo voy a despejar es justamente este valor de FSP. Entonces, pongan mucha atención. FSP es igual a 126 entre 90 menos 40. ¿Por qué coloco el 126? Porque la corriente D, para agotarse por completo, necesita ceder 126 kilowatts. Entonces la corriente D no tiene problemas con el FSP porque es de 3.6. Yo propuse hacerlo de 2.4 y 0.6 porque es una forma para que ustedes vean que es sencillo hacerlo, ¿no? Pero ahora voy a poner una justificación. Ajá, porque si no le pongo justificación, puedo llegar al caso en donde estábamos aquí. Ah, mira, pues la corriente D no alcanzó a cederse todo, no alcanzó a ceder toda la energía y todavía le sobran 6 kilowatts. Entonces la única manera de poder aquí llegar al target de 80 pues es con servicios de enfriamiento. Pero ¿qué tal si yo desde el principio empiezo pues obviamente a ceder esa cantidad de energía, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que voy a tener ahí sería son 126 entre 90 menos 40 y tengo un valor de FSP de 2.52. Entonces si este de acá es 2.52 pues el resto tiene que ser la resta, ¿no? Pero igual lo voy a calcular el FSP para el otro. ¿Por qué 24? Porque en total la corriente B puede ceder 150. Ajá. Yo había puesto que B1 era 120 y B2 30, pero porque yo lo hice al azar, ¿no? Pero ahorita ya le estoy dando una justificación. Quise poner eso primero para que ustedes vean que a veces hay problemas. Pero si yo lo quiero sacar desde el principio, lo podría hacer. ¿Cómo? Asegurándome que la corriente caliente, o sea, la corriente en este caso, que es la corriente, a ver, acá estaba, de hecho, desde el principio la puedo haber hecho, aquí está. Que la corriente D, que es la corriente que cede más energía, es la que no tiene problemas, por ejemplo, con la parte del FSP. Entonces aquí yo podría, en este caso, pues igualar o separar la corriente B de manera que una de las corrientes acepte 126 y la otra 24. Ajá. Eso primero lo hice con el FSP para que ustedes vieran que se puede separar así como tal. Pero debemos de tener una justificación. Y esta justificación es esta que yo estoy colocando aquí. Ah, ok, entonces sería 24, ¿no? Entre 90 menos 40, entonces 90, ¿qué es? 24 entre 50, ¿sí, no? Me da el valor en este caso de 0.48. Y esto pues es obvio porque entre el valor del 2.52 y el valor del 0.48 me tiene que sumar, obviamente, el 3 que era el original. Entonces es lo que voy a hacer en este momento. Entonces voy a actualizar. La corriente B originalmente tiene un FSP de 3 y esta de acá le voy a poner un valor de 2.52 y luego la corriente B2 le correspondería un valor de 0.48. ¿Por qué? Para que la corriente B1 pueda aceptar 126 kilowatts y para que la corriente B2 pueda como tal aceptar 24 kilowatts. Si yo hago esto de esta manera, que de hecho voy a regresar a la parte del pinch, que ya en este caso iba como actualizando y actualizando. Regreso, ¿no? A ver, regreso a toda esta parte. La corriente A no puede hacer nada. La corriente C podía ceder 84 kilowatts. La corriente D puede ceder 126 kilowatts. Y aquí es justamente lo que quiero, ¿no? Que la corriente B1 sea 126. Y la otra es 24, porque la suma de los dos tiene que dar esta energía. ¿Sale? Ahora lo hice ya con una justificación. Hace ratito, justamente lo estaba haciendo para que ustedes vieran que, mira, se puede dividir el FSP. ¿Y se puede dividir aleatorio? No, pues de que se puede, se puede. Sin embargo, el chiste es que como tal también digamos, oye, pero es que aquí veo que voy a tener que utilizar servicios de enfriamiento otra vez. Y acá también. Entonces, para evitar este tipo de situación, lo que yo podría hacer es ahora sí dividir la corriente de los FSPs con algo en específico, ¿no? Bueno, entonces esto lo voy a hacer para contrastar, digo, lo voy a ocupar otra vez para contrastar nada más. Y bueno, entonces esta parte de acá lo voy a eliminar, ¿no? Que en este caso yo creo que la que voy a colocar es la del principio. Perdón, nada más es
buscar dónde está. Aquí está. Aquí está. Era esta la original. Entonces voy a poner esta por acá. Y ahora sí. Entonces, bueno. Esta la voy a ocupar ahorita. Lo que les comentaba. Esto era al principio de mi corriente, ¿no? Mira, la corriente C y la corriente B no se pueden intercambiar porque esta corriente C tiene un FSP de 2.4. Y la corriente D pues tiene 3.6, pero no se va a gastar toda, porque la corriente B puede aceptar 150 kilowatts. ¿Qué es lo que hago? Pues dividir la corriente. Pero entonces la vamos a dividir inteligentemente. Hace ratito les dije, no, pues 2.4 y punto 6. Pero ahora lo voy a hacer inteligentemente para que en el momento que yo divida, porque esta corriente una de las corrientes puede aceptar 126. O me van a decir, no, es que otra corriente puede aceptar 84. Pues si quieres, puedes poner 84, ¿no? No hay ningún problema. Pero pues el chiste es que de preferencia pues intercambie con esta de acá. Bueno, entonces la que no tiene problemas, que esta de 3.6, voy a obligar a que una de las corrientes B, que en este caso va a ser la corriente B1, pueda aceptar 126. Pero para que pueda aceptar 126, yo debo de jugar con su FSP. Entonces le voy a asignar un FSP de 2.52. ¿Cómo le asigno? Simplemente le asigno el calor necesario y despejo el FSP. Asigno el calor necesario y despejo el FSP, que sería el de 0.48. Y ya, ¿sale? Bueno, ahora, lo que sigue como tal sería, a ver, tengo B1, tengo B2. Y ahora, pues ahora sí los intercambios, ¿no? Vamos a ver las posibilidades. Bien, posibilidades. Voy a poner acá de este lado. Voy a poner esta imagen. Y ahora sí, corriente C con la corriente B1. La corriente C tiene un FSP de 2.4. La corriente, este no lo he actualizado. Este es 2.52. Y este de acá es 0.48. Ahora sí, la corriente FSP fría tiene 2.52. Y van a decir, no, es que esta sigue sin poderse intercambiar. Pues sí, no se puede intercambiar, pero pues no me voy a ir sobre de ella. Entonces esa por default no. Luego 2.4 y la corriente B2 tiene 0.48. Esta sí se puede. Luego la corriente D con la corriente B1 sería 3.6 contra 2.52. No importa, en este caso sería, ahorita pongo los intercambios. 3.6 contra 0.48. Ok, todas son viables menos la primera. ¿Va? Entonces, como todas son viables menos la primera, nos vamos a ir para la cuestión. Bueno, voy a actualizar esto de acá. Vuelvo a subrayar la que no se puede. Pero vamos a ver la energía que podemos intercambiar. La corriente C puede ceder 84 kilowatts. Entonces aquí podría ceder 84. Bueno, no es viable. La corriente B2 puede aceptar 24 kilowatts. Y la otra puede ceder 84. Entonces nada más podría ceder 24. La corriente D puede ceder 126. Entonces la corriente D con B1 serían 126. Ya me estaría gastando esta parte, que es justamente lo que necesito. Y la corriente D con la B2 sería 24 kilowatts. ¿Sale? Bueno, entonces voy a favorecer la que me da un mayor intercambio de calor, que en este caso es la corriente D con la corriente B1. Bueno, si se fijan aquí, así, oye, es que es muy rebuscado esta parte y así, hay que ir aprendiendo mañas, justamente como la que les estoy comentando. Pero como aquí les estoy apenas enseñando división de corriente, lo que yo creo que ustedes vean es prácticamente, ok, sí se puede dividir la parte de la corriente, pero en este caso estamos llegar como, pues por otros métodos, y bueno, otros métodos, sino otro criterio, pero ese criterio se va a ir desarrollando cuando tú veas que ya regaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí trato, al menos lo que aquí estoy haciendo es como tal, bueno, un ejercicio desde cero y que vayan viendo con qué impedimentos me voy encontrando. Si lo hago bien desde el principio, entonces no van a encontrar esos impedimentos. Quizás ustedes van a decir, no, es que me estás confundiendo. Bueno, pero el chiste es que lo veas tú desde el principio y después vayas viendo, ok, mira, puede pasar esto, puede pasar aquello, y no estoy mal, sino que simplemente estoy haciéndolo de otra forma, no tan óptima. O sea, porque al final mi diseño, si yo lo hago con 2.4 y 0.6, me va a dar. Sin embargo, ese diseño no va a estar de todo bien, porque voy a tener más servicios o de dos formas dos servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos dos formas o dos, en este caso, servicios de calentamiento. ¿Podríamos dejarle una sola? ¿Quién sabe? Podríamos intentarlo. Pero hasta ahorita así lo quisimos hacer. ¿Sale? Y entonces no estamos optimizando, porque para esto la materia de optimización, aquí estamos justamente checando cómo hacer mi diagrama. Pero bueno, seguimos. Perdón por decir tantas veces vamos con DB1. Entonces, ahora sí, voy a tomar lo que había hecho al principio,
que es la corriente D con la corriente B1. O sea, que me va a decir, oye, pero ¿va a ser lo mismo otra vez? Sí, voy a hacer lo mismo otra vez, pero porque ahora ya estoy modificando los FCPs. Y lo que yo voy a hacer al final es darme cuenta que no lo estamos regando. Bien, entonces voy a traer el Q5, que era lo que ya habíamos hecho también. Q5, ¿qué cantidad de energía estamos intercambiando entre la corriente D y la corriente B1? Son 126 kilowatts. Aquí están, 126 kilowatts. La corriente D, en este caso a la izquierda, que son las temperaturas con las que voy a empezar a saber a qué temperatura salen y todo esto, sería 115. Y la corriente B1, en este caso es 90. El FCP de la corriente B1 es 2.52. Y como tal acá tenemos 115, son 90. Y ahora vamos a ver o vamos a checar qué onda con esta parte, ¿no? Porque es como lo interesante. A ver, la corriente D puede ceder 126 kilowatts. La corriente B1 puede aceptar 126 kilowatts. Entonces, como la corriente D puede aceptar la misma cantidad que la corriente B1, significa que ambos van a cumplir sus targets. Es decir, esta corriente B1 se puede alimentar a 40, que es la temperatura de la derecha, que es la que queremos como tal encontrar. 40. Y la corriente D, esta va a salir a la temperatura que estoy previendo, que son la de 80. Ahora, para comprobar, puedo comprobar con alguna de las corrientes o con las dos si es que no nos creemos, ¿no? Entonces sería 3.6, 115 menos temperatura. Estamos intercambiando 126 kilowatts. Entonces hacemos la división, sería 115, 126 entre 3.6. Y vamos a ver qué me da. 126 entre 3.6. Y esto menos 115. Y efectivamente aquí me va a dar 80. Ajá, 80-40. Tenemos 40 grados de alejamiento en el delta T. Y respecto a acá son 25. Entonces esto se comprueba. Ahora, esto lo puedo hacer también. Digo, esto lo hago doble simplemente para corresponder o para checar, ¿no? Ahora lo voy a hacer con... Esto ya lo había hecho. De hecho, lo hice en el delta T. Perdón, en el delta H. Pero lo voy a hacer de todas formas. Sería 90, que es la temperatura que sabemos. La otra no la conocemos. Aquí son 2.52. Aquí son 115. Y aquí serían... no son 115, son 90. Eso pasa por copiar así como está, ¿no? Son 90 menos, son 126 entre 2.52. Entonces aquí voy a hacer la suma, la división. 126 entre 2.52 son 50, 90 menos 50 son 40. Efectivamente estamos obteniendo estos valores. Entonces aquí como tal, yo ya me di cuenta que a la hora de hacer esto, estoy cediendo 126 kilowatts. Déjenme ver cuál puedo jalar. Es este de acá. Bueno, los tienen que hacer más chiquitos. Bueno, yo lo tengo que hacer más chiquitos. Ustedes que vean. Vamos a ceder 126 kilowatts. Lo voy a poner por acá. Y entonces, como cumplo tanto en la corriente D, entra a 115 y sale a 80, y la corriente B1, que entra a 40 y sale a 90, entonces aquí yo no pongo absolutamente nada. ¿Sale? Bueno, ahora nada más voy a actualizar. Y para actualizar esto, sería de la manera siguiente. La corriente B1 son 126, la corriente D son 126, entonces ambas corrientes se van a agotar. Entonces, lo que les comentaba, aquí agoto esta y agoto esta. Y entonces a la corriente D con ese diseño ya no le voy a tener que poner servicios de enfriamiento. O sea que no es incorrecto el diseño que nosotros estábamos haciendo hace ratito. Sin embargo, sí es como para considerar, en este caso, algún valor como, pues, no sé. Digo, yo lo voy haciendo y me siento un poco mal porque veo que no es el óptimo. Y ya, ¿no? Pero en realidad, pues es un diseño que puedes entregar. Ahorita que estás apenas viendo lo que es la parte de la ingeniería del diseño, ¿no? Ni siquiera pasamos a la ingeniería básica todavía. Pero bueno, al menos sería esta parte, ¿sale? Ok, entonces ya me queda la corriente B2 y la corriente C. Y estaremos por este lado. Voy a actualizar esta parte. Y ahora, pues, como ya está agotada la corriente D, voy a quitar toda esta parte de acá. Cortar. Ya está agotada la corriente B1. Entonces, la única posibilidad que tengo para terminar de hacer mi diseño, en este caso es la corriente C con la corriente B2. Entonces voy a agarrar, voy para acá, o bueno, ya casi para terminar mi diseño, todavía no lo voy a terminar.
Y voy a poner por acá, ¿sale? Un poco por acá. O no sé. Aquí es que me quepa al final. Creo que lo voy a poner por este lado. O no sé, a ver, déjenme. Voy a poner de este lado esta parte, ¿no? Ahí. Todo lo voy a jalar. Para acá. Y entonces voy a poner el 126 por este lado. Y entonces, ahora sí, mi intercambio de calor lo voy a poner aquí, aprox. Bueno, entonces aquí va a ser 6. Vamos a poner acá que va a ser 6 también. Y aquí. Y acá. Ok. Vamos a poner esta acá. Bueno, entonces la cantidad de energía que vamos a intercambiar entre la corriente C y la corriente B2 pues son 24 kilowatts nada más, porque es lo que puede aceptar la corriente B2. La corriente C puede ceder 84 kilowatts, eso sí. Sin embargo, pues como tal la corriente que voy a agotar es la corriente B2. Entonces esta va a pasar de 40 hasta 90. Sin embargo, la corriente C va a entrar a 115 y quién sabe a qué temperatura va a salir. Vamos a checar esta parte, ¿no? Ahora, vamos a ver si efectivamente no voy a tener contratiempos en la parte del diseño, ¿no? Espero que no. Sería Q6. Esta es esta de acá. Entonces, la cantidad de energía que vamos a intercambiar son 24 kilowatts. Solo 24. ¿Pero por qué 24? Porque solamente puede aceptar la corriente B2, 24. Es la que vamos a agotar. La temperatura de B2 sería la inicial, es 40. Y esta de acá son .48. La corriente C tiene un FCP de 2.4, que era la que nos metió en este lío desde el principio, 40. En este caso son 90 porque vamos a agotar toda la corriente B2. Y entonces la temperatura que yo no conozco es la temperatura de salida de este lado, de la corriente caliente. Entonces son 115. ¿Por qué 115? Porque es el punto pinch 115. Pum, ahí está. Bien. Entonces ahora voy a despejar el valor para la temperatura. Entonces sería 24 kilowatts, que es Q, 24. El FCP es de 2.4. En este caso sería 115. El valor de temperatura es el que voy a despejar. 24 para acá. De este lado serían 2.4. De este lado serían 115. El valor de temperatura. Y sería 115 menos 24 entre 2.4. Y bueno, creo que esto es... Creo que algo obvio lo que va a salir. 24 de 2.4 son 10. Entonces esta de acá saldría a 105 grados Celsius. Voy a repasar estas formas. 24, 2.4, 115 temperatura. 24, ok, sí, son 105. Entonces por acá voy a añadir nada más el valor de la temperatura para checar que no estemos violando la segunda ley de la termodinámica. 105 grados Celsius. Contra 40 pues tenemos un delta T bastante grande y aquí pues se conserva el punto pinch. Respecto al valor de de las corrientes, vamos a actualizar esto. La corriente B2 ya no va a poder tener energía y acá serían, hay que sumarle 24, ¿no? Igual a más 24, que fue la que se dio. Entonces la corriente C, en este caso, tendría de, bueno, que sería así aproximadamente. Ahora nada más tengo que ver que efectivamente mi valor coincida. Bueno, aquí está. De este lado. Y esa sería la última actualización. Vamos a colocar mi valor para el intercambiador de calor. Y entonces esta de acá, que es la otra corriente, vamos a intercambiar 24 kilowatts. Entonces aquí voy a poner 24 kilowatts. Aquí está. Se alcanza a ver más o menos. Entonces la corriente B2 va a entrar a 40, va a salir, bueno, vamos a intercambiar 24 kilowatts y vamos a salir a 90. Y la corriente C entra a 115 y intercambiamos 24 kilowatts. Sin embargo, esta va a salir a 105. Y como va a salir a 105, todavía me va a faltar cierta cantidad de energía para que, como tal, podamos cumplir el target. Entonces, la corriente C, para que llegue a 80, todavía tiene que ceder 60 kilowatts. La única forma para que nosotros podamos ceder, en este caso, los 60 kilowatts, tiene que ser con servicios. Y tienen que ser servicios de enfriamiento. Entonces, los servicios de enfriamiento
los vamos a colocar por aquí. Y estos van a ser igual a 60 kilowatts. Entonces lo pego por acá. Y aquí estaría, ¿no? 60 kilowatts. Y este de acá vamos a ponerle el 7. Es en el servicio de enfriamiento. Entonces ahora solamente voy a comprobar esta parte de acá. Y sería, ¿sabes qué? Los servicios de enfriamiento son en este caso 24 kilowatts. Bueno, perdón, son 60 kilowatts. 60. La corriente, bueno, ya no hay corrientes frías, por eso estamos utilizando servicios. O simplemente le puedo quitar esta parte de acá, porque pues al final lo tengo que hacer con alguna corriente de algo más. No precisamente del proceso, pero pues al menos lo voy a poner así. Y esta tiene que entrar a 105, que es la temperatura, y mi target eran 80. Entonces nosotros tenemos 80 grados y vamos a calcular Q para ver que efectivamente sea el valor. Son 2.4 y multiplicamos a 105 menos 80 en este caso, o al revés, ¿no? Da igual. Serían 25 por 2.4 y efectivamente son 60 kilowatts, ¿sale? Entonces nosotros estamos comprobando que efectivamente los servicios son de 60 kilowatts y al final, nada más para, terminar de colocar esto como lo comenzamos. Agotamos todas las corrientes. Al final la corriente B ya está agotada, aunque nosotros la dividimos en dos. Quedaría más o menos así. Y entonces, ahora sí, ya vemos que la corriente B, que es B1 y B2, ya están como tal, pues toda dividida, ¿no? Esto vamos a colocarlo por acá. Y ahí está. Al final, nosotros nos iríamos a indicar esta parte, ¿no? ¿Sabes qué? Ya agotamos, en este caso, todo, absolutamente todo. Ya agotamos todas las corrientes. Entonces, tanto arriba como abajo, ya tenemos todo agotado. Entonces, mi diseño final sería, en cuanto a mi diagrama de reja, sería este de acá. Y vamos a ver la conclusión, que es también lo importante, ¿no? Ok, vamos a empezar con la corriente C. La corriente C es una corriente caliente que está a 170 grados, intercambia energía de 132 kilowatts y sale a 115. Aquí, ¿no? Entra por acá a 170, sale a 115. Luego esta misma corriente entra a 115, intercambia 24 kilowatts y vamos a tener que sale a 105. Luego ya no podemos intercambiar energía con ninguna otra más. Y como tal tenemos en este caso 60 kilowatts de enfriamiento y tenemos que sale a 80 grados. La corriente D entra a 140, intercambiamos 90 kilowatts y vamos a obtener los 115, que sería esta de acá. Luego intercambia 126 kilowatts y salimos a 80 grados. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más aquí? Las corrientes A y la corriente B. La corriente A entra a 90 grados, intercambia 90 kilowatts, sale a una temperatura de 115, que es esta de acá. Después de que salga a 115, nosotros vamos a poner servicios de calentamiento equivalentes a 162 kilowatts y tenemos 160 grados Celsius. La corriente B, esta la vamos a dividir. Y vamos a tener 40 grados y vamos a tener también 40 grados. Una intercambia 126 kilowatts y va a estar a 90, ¿no? En este caso a 90. Luego la corriente B2 va a intercambiar 24 kilowatts y también vamos a pasar de 40 a 90. Solamente que dividimos las corrientes. Al final estas se van a unir aquí y ya que estén unidas van a entrar pues, obviamente a 90 porque tienen la misma temperatura. Entonces 90 absorben 132 kilowatts, van a pasar a 134 grados. Y al final necesitamos otros 33 kilowatts para pasar a 145. Servicios de enfriamiento son 195 kilowatts. Perdón, servicios de calentamiento 195 kilowatts. Y servicios de enfriamiento 60 kilowatts. Lo voy a comparar contra lo que tenía al principio del ejercicio. Que es el ejercicio este de acá. Entonces, enfriamiento 60 kilowatts. Calentamiento 195 kilowatts. Al final, mi diseño entonces sería este de por acá, ¿no? ¿Sale? Entonces este por fin sería mi diseño. No es el óptimo, porque en realidad no me atrevo a decir que es el óptimo. Todavía tendría que comprobar bastantes cosas, pero es un ejemplo de diseño, ¿sale? Ocupando una división de corrientes. La otra, les digo, lo que me hubiera pasado, voy a regresar un poquito, nada más para concluir también esa parte.
Porque van a decir, bueno, ¿y ahí qué pasó? Cuando yo tenía, por ejemplo, la división de corrientes así, esta iba a salir a 81.67. Entonces, para poder, como tal, llegar a 80, necesitaba servicios de enfriamiento, en este caso de 6 kilowatts, ¿no? 6 kilowatts. Luego, esta iba a intercambiar energía, pero esta iba a intercambiar 30 kilowatts. Entonces, aquí, bueno, pongo el intercambiador de calor aquí, con este de acá. Este se va a agotar, ¿no? Se agota como tal este de 30 kilowatts y me quedaría 0. Y este de acá me quedan 54. Entonces voy a tener que agregar aquí servicios de enfriamiento por 54 kilowatts en la corriente C y 6 en la corriente D. Entonces, ¿también ese diseño sería correcto? Pues sí, porque al final no me dice que entregue el óptimo o algo por el estilo, solamente entrega un diseño. Pero aquí observo que estoy utilizando dos intercambiadores de calor para enfriamiento. Aquí también para calentamiento. Pero bueno, eso es algo que al final no analicé, pero aquí sí. Pero bueno, entonces hemos llegado a la parte final. No sé si lo voy a subir. Saludos si lo están viendo. Y si no, pues se queda por aquí en la memoria. Hasta luego.